Buenos días, profesor. Le vamos a presentar la plantilla, grupo número 15, sobre sistema de tubería en serie, método 2A y 2B y sistema de tubería en paralelo. Elaborado por Edwin Guevara, Alci Hernández y mi persona, Héctor Rodríguez. Sistema de tubería en serie, método 2A. Este sistema en serie clase 2 pretende o busca calcular el flujo volumétrico máximo permisible para un determinado sistema de flujo, es decir, para unas condiciones de una caída de presión máxima. Recordemos que una caída de presión es directamente proporcional al caudal. A mayor caudal, mayor es la caída de presión, pero se busca la caída de presión no sea tan alta. Utilizamos el problema 11.2, donde dice una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40, en posición horizontal, debe conducir aceite lubricante con una caída máxima de presión de 60 kilopascal por cada 100 metros de tubería. El aceite tiene una gravedad específica de 0.88 y viscosidad dinámica de 9.5 por 10 3 pascal por segundo. Determine el flujo volumétrico máximo permisible del aceite, el cual nos da el diseño de la tubería, que dice que va a fluir un líquido desde el punto 1 hasta el punto 2, en el cual hay una longitud de 100 metros, donde nos dice la característica de la tubería. Es una tubería horizontal de un diámetro de 6 pulgadas, acero comercial a cédula 40. La caída de presión no puede ser mayor de 60 kilopascal, puede ser 60, pero no mayor. Para determinar el flujo volumétrico, utilizamos la ecuación 11.3 del libro, en el cual necesitaremos el diámetro interior, la gravedad, que es 9.81, la pérdida de energía, la rugosidad relativa y la viscosidad cinemática. Para eso hicimos una tabla de datos, donde este sistema nos da el sistema internacional, donde la presión 1 y presión 2 lo fijamos de acuerdo a esa diferencia de presión, porque no nos da el valor de ninguno. Como la diferencia es de 60, tomamos 120 y 60, o podría ser 100 o 50. La elevación del punto 1 es 0 y la elevación del punto 2 es 0. La propiedad del fluido, el peso específico del agua es 1000, la gravedad específica que nos están dando es 0.88, la viscosidad dinámica que nos están dando también, que es 9.5 por 10⁻3. Datos de la tubería. Ya, para encontrar el diámetro interior, utilizaremos la tabla de la PNCF 040, la cual funciona con el número de referencia después del número nominal, que son 26 números de referencia. Como es la tubería de 6 pulgadas, la pulgada está el número de referencia 15, va a poner 15, automáticamente busca el diámetro interior en milímetros, que es 1.54.1, y automáticamente lo lleva a la tabla de datos y lo transforma en metros. Para encontrar la rugosidad de la pared, utilizaremos la tabla 8.2, la cual funciona con el mismo método de la tabla 1. La cual, como es el problema es acero convencional, el número de referencia es 4. Al ponerlo, lo busca automáticamente en la rugosidad del metro y lo envía a la tabla de datos. La longitud, que nos da que es 100 metros, el área, como es una tubería, es pi por el diámetro cuadrado entre 4, todo el área, y la rugosidad relativa, que la fórmula es el diámetro entre la rugosidad de la pared. Eso nos da la rugosidad relativa. Para encontrar la pérdida de energía, utilizaremos la ecuación de energía. Para dar el valor a la fórmula, tendremos que la pérdida de energía es 6.5 metros. Si cambiamos la presión del punto 1 y la presión del punto 2, automáticamente la pérdida de energía cambia.
Para encontrar la viscosidad cinemática, utilizaremos la fórmula que es viscosidad cinemática es igual a viscosidad dinámica entre la densidad. Pero como no tenemos densidad, la densidad podemos encontrar que es la gravedad específica por el peso específico del agua. Para darle valor a la fórmula, nos da que la densidad es 880 kilogramos entre metros cúbicos. Y aquí se va a darle valor a la fórmula, que es la viscosidad dinámica entre la densidad. Ver que la viscosidad cinemática es 1.08 por 10 a la 5 metros cuadrados entre segundos. Como ya encontramos los valores que nos faltan, el campo de flujo volumétrico, reemplazamos los valores en la fórmula, y eso nos da que el flujo volumétrico es 0.0577 metros cúbicos entre segundos. Y si queremos la velocidad de flujo, es igual a la velocidad entre el caudal entre el área. Eso da que la velocidad del flujo es 3.05 metros en el segundo. Si queremos la plantilla en sistema inglés, sería lo mismo, solo que las unidades cambian, en vez de metro, será pie. Y así es el método 2A. A continuación tenemos la plantilla para la resolución del método de la clase 2B. El objetivo de este método es determinar el caudal o flujo volumétrico permisible para el fluido en cuestión. En la plantilla observamos en la parte superior lo que es el encabezamiento, donde se encuentra el planteamiento del problema, que para este caso resolveremos lo que es el problema 11.3 del libro. Seguidamente se tienen las secciones de datos donde se colocarán lo que son los datos de acuerdo al encabezamiento del problema en cada una de las casillas, ya sea para el sistema internacional o el sistema inglés. Igualmente, al final se tienen las secciones de resolución donde se dará respuesta según se tenga el sistema internacional o el sistema inglés. Como mencioné al inicio, el problema tratado es el número 11.3 del libro. El mismo dice lo siguiente. Un aceite lubricante debe circular por el sistema de tuberías que se ilustra en la figura 11.7, con una caída máxima de presión de 60 kilopascales entre los puntos 1 y 2. El aceite tiene una gravedad específica de 0.88 y una viscosidad dinámica de 9.5 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Determine el flujo volumétrico máximo permisible del aceite. En la figura podemos ver el sistema de tuberías del que se habla en el problema 11.3, el cual se encuentra en un plano horizontal. Se dice que todas las tuberías son de acero de 6 pulgadas con cédula 40. Se tienen dos codos estándar, una válvula de mariposa abierta por completo y los tres tramos que conforman el sistema de tuberías son de 30, 40 y 30 metros respectivamente, haciendo un total de 100 metros. En primer lugar, se nos indica que completemos las casillas correspondientes con los datos proporcionados por el problema de acuerdo al sistema en que se esté trabajando, ya sea sistema internacional en la primera sección de color naranja o el sistema inglés, que es la segunda sección de color verde. Como pudimos observar en el encabezamiento, se tiene las unidades referenciadas al sistema internacional, por lo que procederemos a trabajar en la sección de color naranja. Sistema internacional. Completa las casillas remarcadas en color naranja, como se indica. Primeramente, lo que es el fluido. El fluido de trabajo se dice que es aceite lubricante.
La gravedad específica dice el encabezamiento que son 0,88. La viscosidad dinámica, 9,5 por 10 a la menos 3. Y la máxima caída de presión en kilopascales es de 60. Para la diferencia de presión, dice que debemos colocar las presiones en el punto 1 y 2, de modo que su diferencia sea igual a la caída máxima de presión entre los dos puntos. Como la caída máxima de presión indicada son 60 kilopascales, pues podemos sugerir 120 y 60, ya que 120 menos 60 es igual a 60, y esto es igual a la caída máxima de presión. Seguimos con la parte de los datos para la tubería. Dice la longitud total de la tubería en metros. Se tenían tres tramos de 30, 30 y 40, que eso da un total de 100 metros. El material nos dice que coloquemos la letra mayúscula correspondiente al material. Se decía que era acero, por lo tanto es la letra C, que corresponde a acero comercial o soldado. La cédula era cédula 40 y el tamaño nominal en pulgadas era de 6. En cuanto a los accesorios, el tipo de codo, esto según las tablas que dice que coloquemos la letra mayúscula correspondiente al tipo de codo, tipo de válvula y rango de diámetro nominal de la tubería. Para el tipo de codo, la primera tabla se tenía codo estándar de 90 grados, por lo tanto es la letra A. La cantidad de codos, se tenían dos codos. El rango de tamaño nominal, esto dice que el diámetro nominal de la tubería por rangos, como era de 6 pulgadas, correspondería a la letra J. El tipo de válvula, según la tabla, esto en el encabezamiento indicaba que era válvula de mariposa completamente abierta, perdón, de 6 pulgadas, por lo tanto está en el rango de 2 a 8 y sería la letra I. Y la cantidad de válvulas, pues solamente era una. Completado la casilla de los datos, nos dirigimos a las secciones de resolución. De tener sistema inglés en las unidades, pues hubiésemos hecho este mismo procedimiento, pero en la sección de color verde, que es la que pertenece al sistema inglés. Ahora bien, esto en las secciones de resolución, como podemos ver, está todo vacío y procederemos a seguir las instrucciones para darle resolución al problema. Resolución para el sistema internacional. Para el diámetro interior D, primeramente nos dice que debemos escribir 6, la cifra 6, en la casilla de acero con cédula 40, la cual es la primera que está aquí. De acuerdo a estos datos, coloquemos el valor de tamaño nominal en la celda del material correspondiente. En la escritura del tamaño debemos hacerlo de la siguiente forma. Eh, el número como tal para números enteros, utilizar un diagonal para lo que son números fraccionarios, ejemplo, un octavo de pulgada, y para los mixtos, esto, usar de igual manera el diagonal en la fracción y separar el entero de la fracción por un espacio. Como es un entero, colocaremos solamente el 6 en la casilla correspondiente. Y automáticamente con la función buscar v nos dará lo que es el diámetro interior para eh, este tamaño nominal de acuerdo a las tablas. Y el mismo se da en milímetros, pero como lo necesitamos en metros, pues hacemos lo que es la conversión. Con el diámetro interior listo, procedemos a calcular lo siguiente. Lo que es la rugosidad promedio, la cual procede de una tabla. De igual manera, utilizamos lo que es la función buscar v y nos remitimos a la tabla de rugosidades promedio. La gravedad es una constante
Para este sistema la gravedad es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. La longitud, como indicó el encabezamiento, que eran los 100 metros, aparece el número 100. El peso específico en kilonewton sobre metros cúbicos lo podemos calcular como la gravedad específica multiplicado por el peso específico del agua. La viscosidad cinemática, de igual manera, la podemos calcular mediante la fórmula de viscosidad dinámica entre la multiplicación de la gravedad específica por la densidad del agua. Esto en metros cuadrados sobre segundo. Las pérdidas HL, según la ecuación de energía, al aplicarla resulta que la HL es igual a la P1 menos P2 entre el peso específico del fluido. La rugosidad relativa, que es igual a D entre E, o sea, el diámetro entre la rugosidad promedio. Y la densidad. Seguidamente calcularemos lo que es el caudal de referencia, según la fórmula que indica el libro, la cual se muestra en la figura, en la imagen. Esto nos calcula lo que es dicho caudal de referencia en metros cúbicos sobre segundos. En base al caudal de referencia se debe seleccionar un caudal que sea un poquito menor o ligeramente menor para trabajar. Y a ese caudal le llamaremos caudal menor o Q menor. Como ven en el recuadro naranja, este indica que coloquemos un porcentaje de reducción para el caudal de referencia y obtener el caudal menor. Es decir, el porcentaje que se le va a restar al caudal de referencia para obtener el caudal menor, que como mencionamos debe ser ligeramente más pequeño. En este caso, pues al inicio ella lo calcula con un 5% de reducción. Y obtenemos el valor de caudal menor que se muestra en la casilla, en metros cúbicos sobre segundo. La velocidad de flujo, que la podemos calcular mediante la fórmula Q igual a V por A, despejando la V, que quedaría el caudal entre el área, donde el caudal es igual al caudal menor, y el área pues la podemos calcular con ayuda de lo que es el diámetro interior que se calculó al inicio. La velocidad en metros por segundo resulta de 2.8987. La carga de velocidad, que no es más que la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que resulta de 0.4287. El número de Reynolds, que lo podemos calcular por la fórmula de velocidad por diámetro, todo entre la viscosidad cinemática, la L entre D, que viene a ser la longitud entre el diámetro, y el factor de fricción, que mediante fórmula podemos calcularlo. La fórmula es de factor de fricción igual a 0.25 sobre el logaritmo de 1 entre 3.7 por la rugosidad relativa más 5.74 sobre el número de Reynolds elevado a la 0.9 todo al cuadrado. Luego de ello, seguimos con lo que son las pérdidas. Tenemos pérdidas en la tubería, pérdidas en los codos y pérdidas en las válvulas. Para lo que es la tubería, la HL, o en este caso hemos nombrado H de tubería, es igual al factor de fricción por el cociente de L entre D por la carga de velocidad. Para los codos, la fórmula nos indica que es igual a FT o factor de fricción que viene de una tabla, LE entre D que viene de una tabla, la carga de velocidad que ya la acabamos de calcular y esto se multiplica por la cantidad o número de codos que tenga el sistema. La FT y la LE entre D
como mencioné que son provenientes de una tabla, pues para cada una de ellas se utilizó también la función buscar v y de acuerdo al tamaño y material y demás, tanto para la válvula y como el codo, esto ella lo busca en su respectiva tabla. La pérdida de los codos, esto fue igual a 0.3858 y en la válvula de 0.2894. La pérdida total HL en metros, pues no es más que la suma de la pérdida en la tubería más la pérdida en el codo más la pérdida en las válvulas. Y es igual a 6.9977. Finalmente, calcularemos lo que es la presión 2, verificando que se cumpla la condición de caída de presión permisible que se indica en el encabezamiento del problema. Recordemos que era de 60 kilopascales y se muestra en la casilla. La presión en el punto 2 la podremos calcular mediante la aplicación de la ecuación de energía. La misma, al despejarla, quedaría como la presión 2 es igual a la presión 1 menos la pérdida HL multiplicado por el peso específico del fluido. Esto nos dio un resultado de 59.59. Para esta sección nos dice que la diferencia de presiones utilizando el nuevo valor de la presión, o sea, presión 2, no debe sobrepasar la caída máxima de presión, es decir, no debe sobrepasar los 60 kilopascales que se indicaban en el encabezamiento. De acuerdo a ello, verificaremos si se cumple o no la condición dada. La condición, recordemos que sería P1 menos P2 menor a la caída de presión máxima. Por lo tanto, P1 menos P2, la plantilla nos calcula y resulta un valor de 60.41. La plantilla nos dice que el resultado indica que no se cumple la condición y modifiquemos el caudal variando el porcentaje de reducción. Esto es correcto ya que pues 60.41 no es menor que 60, lo sobrepasa por unos decimales. Esto para el caudal de 0.05406. Recordemos que el objetivo sería determinar el caudal o flujo volumétrico. Por lo tanto, al final, cuando la condición se cumpla, podremos observar que en la última fila remarcada en color naranja se refleja lo que es dicho valor de caudal que cumple con la condición. Como nos indica que modifiquemos el caudal variando el porcentaje de reducción para que se cumpla la condición de presiones, entonces pues nos dirigimos hacia arriba a modificar el caudal, el porcentaje de reducción para modificar el caudal. Dice que tenemos un porcentaje de 5%. Vamos a modificarlo aproximadamente 5.45%. Como observamos, cambia el valor de caudal menor, se redujo. Y ahora dice que se cumple la condición, ya que ahora tenemos una diferencia de presión de 59.89 menor a 60. Todo esto por el caudal de 0.05381 metros cúbicos sobre segundo. Podemos buscar aún más exactitud o un mayor acercamiento al 60, variando todavía más lo que es el porcentaje de reducción. Esto vamos a ponerlo como un 5.37 y veremos el resultado. Nos indica 59.98. Muy cercano al 60. Podremos ajustarlo mínimamente para obtener algo más preciso al 5.36%. Y esto nos da 59.99. En la diferencia de presión, lo cual es menor a 60, se cumple la condición y el caudal resultante, esto es de 0.05386 metros cúbicos sobre segundos.
por lo que concluimos que este sería nuestro resultado. Si en caso tal de tener estas unidades del sistema inglés, pues la solución se realizaría en la sección de resolución para el sistema inglés, que es la de la parte derecha de color verde. Finalmente, mostramos lo que es las tablas de datos, de donde la plantilla toma todos los valores para completar las casillas y realizar los procedimientos de cada uno de los cálculos necesarios. Ahora presentaré el sistema paralelo. La plantilla para el método de sistema paralelo, el problema 12.2 del libro, que dice que el arreglo se emplea para suministrar aceite lubricante a los rodamientos de una máquina grande. Los rodamientos actúan como restricciones para el flujo. Los coeficientes de resistencia para cada rodamiento, 11 y 4. Las líneas en cada rama están constituidas por tubos de acero estirado de 1,5 pulgadas con espesor de pared de 0.049 pulgadas. Cada una de las 4 vueltas de la tubería tiene un radio medio de 100 milímetros. Entonces hay que incluir el efecto de las vueltas para las pérdidas por fricción, porque las líneas son cortas. Entonces tenemos que determinar el flujo volumétrico del aceite en cada rodamiento y el flujo volumétrico total en litros por minuto. Este aceite tiene una gravedad específica de 0,881 y viscosidad cinemática de 2,5 por 10⁻⁶ metros cuadrados entre segundos. También el sistema pues se encuentra en el mismo plano, por lo que todas las elevaciones son iguales. Primero que nada, pues este es para el sistema internacional. Aquí como ven se ponen los datos. Material pues acero estirado, diámetro nominal de 1,5 pulgadas. Esto sería para la rama A, la longitud 0 porque no la dan. La rugosidad. Aquí está la tabla de la rugosidad según el material. Están digamos clasificadas de la A a la H. Y entonces aquí simplemente pues con colocar la letra que corresponda al material pues aparecerá la rugosidad, y esa rugosidad pues se reflejará en esta casilla, que en este caso pues sería igual a la de la rama B. Para los datos del fluido, pues ya el peso específico, la densidad, pues se consigue usando esta fórmula que está aquí pequeñita. Esto sería entonces ese peso específico entre la gravedad, y entonces de ahí se obtiene la densidad. La viscosidad dinámica pues sería la densidad por 1000 por la viscosidad cinemática. En esta parte de la plantilla es para el caso donde se desconozca la viscosidad cinemática y el peso específico del fluido, o sea, lo contrario. Ya las fórmulas están especificadas para sacar estos valores. Estos valores que están aquí solamente son aleatorios pues, por prueba. Para el desarrollo del problema, pues se colocan las presiones que ya da el problema. Pues la presión en el punto 1, 275 kilopascales. En la 2, en el punto 2, pues 195. El peso específico que ya obtuvimos acá. Esta HL, pues cabe recalcar que es de la ecuación de la energía, que básicamente pues como están en el mismo plano y las velocidades son iguales, pues se cancela todo, las cargas de velocidades y las cargas de altura, y entonces queda solamente la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico. Aquí también está el factor de fricción, que pues se buscó con la fórmula que está en el libro. Ahora para buscar las pérdidas en las ramas. En la pérdida en la rama A, pues se desglosa pues la distancia, su diámetro, su longitud entre su diámetro, y el factor de fricción pues es el mismo, de la rugosidad relativa.
Acá como ven también se pone lo mismo. En el caso de los accesorios que puedan tener las líneas, pues básicamente ya los accesorios están puestos aquí. Aquí solamente se pone la cantidad que aparecen en el problema. En este caso pues aparecen 2 vueltas por cada línea. Y aquí en otros, pues aquí se coloca pues las pérdidas, los coeficientes de los rodamientos que ya da el problema, que en este caso pues la L entre D es 11, que es lo que da el problema, y bueno, ya que es 1, pues 1. Y lo mismo acá, solamente que acá el coeficiente es 4. Este 28 que ven aquí es la L entre D de las vueltas de las tuberías, ¿no? El que se utiliza el radio medio que dio el problema. Entonces, para las vueltas de tubería, pues se usa el radio medio, el diámetro, que pues sería el diámetro nominal, pues solamente que se pasa a milímetros, ya que está en pulgadas, y luego pues eso se divide para buscar esa relación, y luego con eso pues buscarlo en este diagrama que está aquí. Básicamente, pues ya que tenemos esa relación de radio entre diámetro, lo colocamos aquí. Yo lo puse con las flechitas y con insertar esta forma, pues, para buscar entonces la longitud específica entre el diámetro, que básicamente sería más o menos 28, que fue lo que yo coloqué, que es lo que aparece aquí. Entonces, para resolver eso, para sumar todo entonces las pérdidas, pues simplemente ya se hacen las multiplicaciones correspondientes de la cantidad por la longitud específica entre el diámetro. Como todas estas son 0, pues el resultado es 0. Estas ya están hechas, que estos son, y aquí al final se hace la suma de todos los datos de las pérdidas que aparecerían aquí, igual que acá. Estas serían las pérdidas por fricción, pero como las velocidades son 0, pues esas pérdidas son 0. Al igualar las pérdidas, ya que HL es igual a HA, que es igual a HB, entonces podemos despejar la velocidad, que en este caso pues quedaría como lo vemos aquí, raíz de 2G por HL entre 2G por HL, raíz también esto. Y básicamente pues buscando esto pues sencillo, 2 por la gravedad por el HL que encontramos, que sería este de aquí del sistema, y encontraríamos la velocidad. Y el caudal pues él sería entonces esta velocidad por su área, que sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Y en litros por minuto, pues haciendo la conversión correspondiente. Igual entonces se hace acá. Y para el resultado final, pues simplemente ya se hace la suma que yo le hice para metros entre segundos y para litros entre segundos. En tal caso de que el problema requiera pues datos para el sistema inglés, que contenga datos del sistema inglés, pues ya la plantilla está acá acoplada para ese sistema. Estos valores pues son del problema anterior, que no corresponden al sistema inglés, pero por prueba, ¿no?